Bueno, este video está hecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La materia se llama Desarrollo de Emprendedores, que es impartida por el ingeniero Jorge Federico Bolaños Hernández. Bueno, este equipo está conformado por Pérez Torres, Uciel Antonio y un servidor, Pimentel Montoya José Gustavo. Bueno, a continuación se desglosan los siguientes temas, los cuales son 7.1, el papel de la pequeña empresa y su introducción. 7.2, la microempresa y la pequeña empresa y sus características. 7.3, la microempresa y la pequeña, un estudio mexicano. Bueno, a continuación se desarrolla el primer tema, el papel de la pequeña empresa. Los negocios internacionales no se limitan a las gigantescas compañías multinacionales. Muchos pequeños negocios también se encuentran en este mercado. Entre ellas hay industrias de servicios, quienes tradicionalmente se han considerado así como a los negocios pequeños, como parte del sector de bajo impacto comercial. Actualmente vivimos dentro de un sistema de negocios globalmente integrado, es decir, muchas empresas a nuestro alrededor. La revolución de la tecnología de la información y los adelantos en el transporte significan que el conocimiento, las personas calificadas, los bienes y los servicios presentan una gran movilidad. El mundo es ahora una aldea global, es decir, una oportunidad de negocio para que nosotros podamos invertir, donde los productores de bienes y servicios a menudo compiten en el ámbito doméstico e internacional. Hoy las empresas pequeñas generan la mayor parte de los empleos. Las grandes empresas multinacionales tienden a influir en el éxito de las compañías pequeñas porque les compran bienes y servicios. Además, los que trabajan en el sector público influyen de modo indirecto en el éxito de las empresas globales, pues es el desempeño económico de ellos, contribuyen a generar ingresos para esos servicios y cada año el gobierno compra miles de millones de dólares en bienes y servicios. Bueno, la siguiente introducción. Con el presente trabajo se presenta saber la situación en la que se encuentra la micro y la pequeña empresa en nuestro país, es decir, aquí en nuestro territorio mexicano, de la relevancia que tiene en el contexto económico mexicano y de las circunstancias o antecedentes de la micro y pequeña empresa, además de algunos programas que ayudan a este tipo de empresas, o sea, es decir, negocios, empresas que se dedican a ayudar al consumidor para que éste pueda tener una empresa. Como se menciona, me interesa saber más acerca de la micro y la pequeña empresa, pues es así como han surgido muchas de las grandes empresas de nuestro país. Además que en un futuro me gustaría crear mi propio negocio y de esta manera podría saber qué tipo de apoyos le son brindados a los emprendedores o empresarios para la creación de una micro o pequeña empresa en México. La importancia de la micro y pequeña empresa radica en la cantidad de establecimientos de este tipo que existen en el territorio mexicano, pero estas empresas no solo adquieren importancia en el ámbito nacional, sino también en el internacional. Existen institutos alrededor del mundo que enseñan, financian y promueven a micros y pequeñas empresas. Este tipo de entidades han proporcionado una de las mejores alternativas para la independencia económica. Estas empresas representan una gran oportunidad a través del cual los grupos de desventaja económica han podido iniciar y consolidarse por méritos propios. La microempresa y la pequeña empresa y sus características. En términos generales, se denomina microempresa a toda empresa de tamaño pequeño, es decir, micro. Una definición más precisa depende de la legislación de cada país. Dentro de la Unión Europea se entiende por microempresa a toda entidad que ejerce una actividad económica, ocupa menos de 10 personas y tiene un volumen de negocios o un balance general anual que no supera los 2 millones de euros. En algunos lugares también son llamados small office o home office, es decir, pequeña oficina o oficina en casa, es decir, tu propio negocio en tu casa. Empresas mayores que no cuentan con este modelo de división
del trabajo a menudo son llamados pequeñas y medianas empresas PYME. Las microempresas surgen de un proyecto emprendedor por parte del dueño mismo, quien a su vez suele ser el administrador de su propia empresa. Son negocios que venden sus productos en pequeñas cantidades y no requieren de gran inversión para su funcionamiento. Esas pequeñas empresas tienen la posibilidad de crecer y generar competitividad con sus similares. La microempresa y la pequeña empresa, características. No hay unidad de criterio con respecto a la definición de la micro y pequeña empresa, pues las definiciones que se adoptan varían según sea el tipo de enfoque. Algunos especialistas destacan la importancia del volumen de ventas, el capital social y el número de personas ocupadas, el valor de la producción o el de los activos. Para definirla, otros toman como referencia el criterio económico tecnológico, pequeñas empresas precaria y de subsistencia, pequeña empresa productiva más consolidada y orientada hacia el mercado formal, o la pequeña unidad productiva con alta tecnología. Por otro lado, también existe el criterio de utilizar la densidad de capital para definir los diferentes tamaños de la micro y pequeña empresa. La densidad de capital relaciona el valor de los activos fijos con el número de trabajadores del establecimiento. Mucho se recurre a este indicador para calcular la inversión necesaria para crear puestos de trabajo en la pequeña empresa. Un estudio realizado en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en 75 países, encontró más de 50 definiciones distintas sobre pequeña empresa. Los criterios utilizados son muy variados, desde considerar la cantidad de trabajadores o el tipo de gestión, el volumen de ventas o los índices de consumo de energía, hasta incluso el nivel tecnológico, por citar a los más usuales. La OIT, en su informe sobre fomento de las pequeñas y medianas empresas, presentó en la 72 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra en 1986, define de manera amplia a las pequeñas y medianas empresas, pues considera como tales tanto a empresas modernas con no más de 50 trabajadores como a empresas familiares en la cual laboran 3 o 4 de sus miembros, inclusive a los trabajadores autónomos del sector no estructurado de economía informales. El especialista de la pequeña empresa, Fernando Villarán, en su trabajo para el Seminario de Microempresas y Medio Ambiente realizado en Lima durante el mes de julio de 1993, señala, refiriéndose a la microindustria, que está caracterizada por su reducido tamaño, tiene 1 a 4 personas ocupadas y presenta una escasa densidad de capital equivalente a $600 por puesto de trabajo, utiliza por equipo de capital y es intensiva en mano de obra. Además, presenta bajos niveles de capacitación y productividad, con ingresos que se mantienen a niveles de subsistencia, inestabilidad económica y la casi nula generación de excedentes. Este sector es mayoritariamente informal. Con respecto a la pequeña empresa industrial, la describe como empresa que tiene un mayor tamaño de 5 a 19 personas ocupadas y una densidad de capital de aproximadamente $3,000 por puesto de trabajo. Su base tecnológica es
moderna y la productividad es mayor que en la microempresa. Es capaz de generar excedentes, acumular y crecer, teniendo entonces una mayor estabilidad económica que el sector microempresarial. Como se observará, existen diversos criterios para caracterizar a la micro y pequeña empresa. Sin embargo, nuestra legislación, cuando de reglamentarla o promocionarla se trata, usualmente ha utilizado los montos anuales vendidos o el número de personas ocupadas o el valor de los activos para establecer sus límites. Aspectos característicos de la pequeña empresa. Generalmente se resaltan los siguientes elementos característicos: administración independiente, usualmente dirigida o operada por un propio dueño; incidencia no significativa en el mercado; el área de operaciones es relativamente pequeña y principalmente local; escasa especialización en el trabajo, tanto en el aspecto productivo como en el administrativo. En este último, el empresario entiende todos los campos: ventas, producción, finanzas, compras, personal, etc. Actividad no intensiva en capital, denominado también con predominio de mano de obra, limitados recursos financieros. El capital de la empresa es suministrado por el propio dueño. La microempresa y la pequeña en estudio mexicano. En un estudio mexicano, con el presente trabajo se pretende saber la situación en la que se encuentra la micro y la pequeña empresa en nuestro país, de la relevancia que tiene el contexto económico mexicano y de las circunstancias o antecedentes de la micro, la pequeña empresa, además de algunos programas que ayudan a este tipo de empresas. Me interesa saber más acerca de la micro y pequeña empresa, pues es así como han surgido muchas de las grandes empresas de nuestro país. Además, que en un futuro me gustaría crear mi propio negocio y de esta manera podría saber qué tipo de apoyos son brindados a los emprendedores o empresarios para la creación de micro o pequeña empresa en México. La importancia de la micro y pequeña empresa radica en la cantidad de establecimientos de este tipo que existen en México. Pero estas empresas no solo adquieren importancia en el ámbito nacional, sino también en el internacional. Existen institutos alrededor del mundo que enseñan, financian y promueven a micro y pequeña empresas. Este tipo de entidades han proporcionado a una de las mejores alternativas para la independencia económica. Estas empresas representan una gran oportunidad a través de la cual los grupos de desventaja económica han podido iniciar y consolidarse por méritos propios.